Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Armando Macías Miramontes y yo voy a exponer el tema de los requisitos de las deducciones del artículo 27, fracción 17 al 22. La fracción 17 menciona el requisito para deducir el pago a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero. Dice que solo serán deducibles si se cumple con los requisitos de información y documentación establecidos en el reglamento de la ley del ICR. El reglamento menciona en el artículo 52 que el comisionista debe de estar registrado y debe presentar declaraciones periódicas. Se debe de contar con documentación que acredite la relación comercial. La relación comercial la podemos ver en el Código de Comercio del artículo 273 al 308, que regula el contrato de comisión mercantil, que es el tipo de relación que se establece entre el comitente, la empresa mexicana y el comisionista al extranjero. Eh, También para complementar se le relaciona con el Código Fiscal el artículo 9, que define quién se considera residente en el territorio nacional y por exclusión quién es residente en el extranjero, en donde el más del 50% de sus ingresos debe de provenir de México, de su sede de dirección efectiva debe de estar ahí. Un problema sería que una empresa mexicana paga comisiones a un agente en el extranjero por ventas realizadas, pero no tiene contrato formal ni evidencia de que el agente está registrado fiscalmente en su país. La solución sería formalizar el contrato conforme al Código de Comercio, solicitar al comisionista la constancia de residencia fiscal y evidencia de cumplimiento tributario y conservar los comprobantes de pago, reportes de actividad y documentación que respalde la operación. En la fracción 18 menciona los plazos para reunir los requisitos de las deducciones, en donde solo serán deducibles si se cumple con los requisitos de información y documentación establecidas en el reglamento de la ley del ICR, que es contar con comprobantes fiscales en tiempo y forma. El reglamento menciona que se permiten ciertos comprobantes fiscales como los de servicios públicos o contribuciones locales para que se emitan después de la operación, siempre que se obtengan antes de presentar la declaración anual. El artículo 9, nada más de la ley del ICR, establece el concepto de ejercicio fiscal y los artículos 29 y 29A del Código Fiscal establecen los requisitos que debe de contener un CFDI para ser válido. Para que sea deducible los anticipos por gastos, los anticipos son deducibles si se cuenta con el CFDI del anticipo en el mismo ejercicio y el CFDI de la operación total a más tardar el último día del ejercicio siguiente. Y en el caso del plazo para presentar la declaración informativa de la DIOT, eh, se menciona en el artículo 76 de la ley del ICR que obliga a presentar la declaración informativa en caso de ser solicitada sobre préstamos del extranjero, operaciones con partes relacionadas y dividendos pagados. También se relaciona el artículo 25, fracción 3, que menciona que se permite deducir los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Permite deducir anticipos en el ejercicio en que se pagan siempre que se tenga el CFDI del anticipo y se obtenga el CFDI de la operación total. Y el artículo 32, fracción 5 a la 8 de la ley del IVA, que obliga a presentar mensualmente la información sobre retenciones y acreditamiento y traslado del IVA, que normalmente es los primeros días 17 del mes siguiente. Un problema sería que el contribuyente obtiene el CFDI de un gasto deducible en enero al año siguiente, o que se realice un anticipo en diciembre, pero no se obtiene el CFDI de la operación total antes de finalizar el siguiente ejercicio.
Y también el contribuyente presenta la declaración informativa fuera del plazo establecido por el artículo 76. La solución sería solicitar el CFDI en el mismo ejercicio y obtener ambos CFDI en plazos establecidos y presentar la declaración dentro del plazo legal. La fracción 19, que menciona el requisito para deducir el subsidio para el empleo. Los pagos por subsidio para el empleo deben entregarse efectivamente a los trabajadores que tienen derecho a él y se basa en el artículo 99 de la ley del ICR. Este artículo establece las obligaciones del patrón respecto al subsidio para el empleo, el cual debe de calcular el subsidio, entregar la diferencia, acreditar el subsidio entregado y solicitar al trabajador que informe si otro contribuyente le está realizando o aplicando el subsidio. Un problema sería que la empresa calcula el subsidio, pero no lo entrega al trabajador ni lo registra adecuadamente. La solución sería que se entregue el subsidio conforme a la tabla vigente, se registre el pago nómina, se conserve la evidencia del pago y el CFDI correspondiente y se verifique que no haya duplicidad si el trabajador tiene otro empleo. La fracción 20 menciona el requisito para deducir las mercancías, materias primas que han perdido su valor. La deducción por pérdida de valor en inventarios debe de realizarse en el ejercicio en que incurre cumpliendo con el reglamento. Y el reglamento menciona en el artículo 107 que se debe de presentar un aviso al SAT al menos 30 días antes de la destrucción, indicando el método, la fecha, el lugar y el bien a destruir. Pero también dice que pues, la donación en bienes básicos, antes de destruirlos, los bienes básicos, que es la alimentación y salud, se deben ofrecer en donación a instituciones autorizadas. El artículo 108 y 109 del reglamento del ICR menciona que si los bienes son básicos, alimentos o salud, deben de ofrecerse en donación. Y el 109 menciona que se pueden celebrar convenios con donatarias autorizadas para realizar las donaciones periódicas. El artículo 32F del Código Fiscal obliga a ofrecer en donaciones los bienes básicos cuyo costo ya fue deducido antes de destruirlos, y la donación debe de ser a instituciones autorizadas por el SAT. Un problema sería que una empresa destruye productos caducos sin documentar el deterioro y no ofrecerlos en donación. Y la solución sería documentar el deterioro con un acta y evidencia. O en el caso de que se intente donar medicamentos ya vencidos que están prohibidos por la COFEPRIS, se debe verificar que los bienes no están prohibidos por otras leyes y verificar normativas sanitarias antes de donar. En la fracción 21 menciona el requisito para deducir los gastos del Fondo de Previsión Social entregados a los socios cooperativistas. Los gastos del Fondo de Previsión Social son deducibles si se constituyen conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y se cumplen requisitos específicos. Esta ley, en el artículo 57, establece el fondo que debe destinarse a reservas específicas para retiro para salud, becas, guarderías, etcétera. O el 58, que menciona que las prestaciones deben de pagarse directamente a los prestadores de servicio, no en efectivo. La fracción 21 también menciona la aportación al Fondo de Previsión Social, y el fondo puede destinarse a enfermedades profesionales, retiro, primas de antigüedad, gastos médicos, becas, guarderías y actividades culturales. La prestación debe de pagarse directamente a los prestadores de servicios y contar con el CFDI a nombre de la cooperativa. La Ley General de Sociedades Cooperativas menciona en el artículo 34 al 36 que las asambleas generales deben de fijar las prioridades y aprobar el porcentaje anual sobre el ingreso neto. Y el artículo 29 y 29A del Código Fiscal menciona que los FDI deben de estar a nombre de las cooperativas y cumplir con requisitos fiscales para ser validados. Un problema sería que la cooperativa entrega dinero en efectivo a los socios sin comprobantes ni destino en específico.
o que no se documente la prioridad del fondo al inicio del ejercicio. La solución sería pagar directamente a los prestadores, obtener el CFDI a nombre de la cooperativa, fijar prioridades en la Asamblea General, registrar el acta de asamblea con prioridades, relacionar gastos con objetivos aprobados y mantener evidencia de la aplicación del fondo. Finalmente, la fracción 22, valor de los bienes recibidos por establecimientos permanentes en México que no deben de exceder el valor en aduanas. El Código Fiscal en el artículo 8 define el valor en aduanas como el precio pagado por los bienes más los gastos de transporte, seguros y cargas hasta el punto de entrega al país. También el artículo 9 del Código Fiscal establece criterios para determinar la residencia fiscal del contribuyente. En el reglamento de la ley del ICR establece los artículos, en el artículo 2 define qué se entiende por establecimiento permanente. El artículo 3 aclara que no se considera establecimiento permanente si las actividades realizadas son preparatorias o auxiliares. Y el 39 que menciona que esto evita la manipulación de precios entre partes relacionadas a su beneficio. También la Constitución en el artículo 27 y 42 menciona que se reconoce el dominio directo de la nación sobre todos los bienes del territorio nacional, incluyendo los que ingresan por comercio exterior. Y el 42 define el territorio nacional, incluyendo la zona económica exclusiva, la cual es relevante para operaciones transfronterizas y comercio exterior. Aquí se menciona una regla de la resolución miscelánea, la 3.9.1.3, que establece que los ajustes de precios de transferencias deben reflejar valores comparables entre partes independientes. Si el valor declarado por el establecimiento permanente excede el valor de aduanas, se presume manipulación de precios. Un problema sería que una empresa transfiere maquinaria desde su oficina central en el extranjero con un valor inflado respecto al valor de aduanas. La solución sería evaluar los bienes conforme al valor en aduanas, documentar la transferencia con el CFDI y el pedimento, que es importante, y aplicar criterios de precios de transferencia si corresponde. Las recomendaciones para las fracciones 17 a la 22 del artículo 27 es que se verifiquen siempre los plazos y los requisitos específicos de cada deducción. Que se conserve la documentación completa, los contratos, el CFDI, los pedimentos, las actas, etcétera. Y si hay operaciones en el extranjero, asegurarse de aplicar precios de transferencia y valores aduanales. Siempre hay que apoyarse en el reglamento, en la ley, en el código, en la resolución miscelánea y la constitución para interpretar correctamente todo. Muchas gracias.